Paz y gracia de parte de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Es con mucha satisfacción y alegría que les doy las bienvenidas al programa Interpretando las Escrituras, diciendo que juntos, con la ayuda del Espíritu Santo, podamos analizar los temas y los textos más complejos que se encuentran en la Biblia. El tema que queremos abordar el día de hoy se titula ¿Podrán los niños ser salvos? Y para me ayudar, tengo a nuestra querida hermana Diana, que nos va a hablar un poquito sobre este asunto. Una de las mayores preocupaciones que tenemos los padres cristianos es la salvación de nuestros hijos. Pero ¿qué podemos decir de aquellos padres que perdieron a sus niños? Es un dolor y una angustia muy grande perder un hijo, y solamente quien ya pasó por esta situación es capaz de conocer las luchas que diariamente se traban para conseguir llevar una vida normal. La salvación de estos niños que ya perdieron la vida continúa siendo un dilema con el que se debaten muchos padres que infelizmente no tienen a sus pequeños para abrazar y besar. Estos padres ya no pueden guiar a sus hijos en el camino que lleva a la salvación. Entonces surgen algunas preguntas. Si un niño o un bebé muere, ¿será que va a resucitar? Si los padres son salvos, ¿estos niños serán salvos? Pero, ¿y si solo uno de los padres es creyente? ¿Qué pasará? En Romanos 3:23, la Biblia nos dice que todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Primera de Corintios 15:22 nos dice que todos morimos en Adán. Según lo que vemos aquí en estos textos, inclusivamente los niños sin Cristo están perdidos. Marcos 16:16 también nos dice que el que cree y es bautizado será salvo, pero quien no cree será condenado. La posibilidad de que estos niños sean salvos parece a primera vista descartada por esta afirmación, ya que para creer es necesario entender el Evangelio, según nos dice Romanos 10, del 12 al 15. Pero la experiencia del ladrón que se convirtió en la cruz confirma que entre los redimidos estarán personas que no llegaron a ser bautizadas. Entonces, ¿cómo conciliamos esto? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema tan delicado y que es tan cuestionado con dolor y amargura por padres que ya perdieron hijos en su tierna edad? Realmente ese es un tema muy delicado porque aborda el sentimiento más profundo del ser humano, el amor a un hijo. Y lo primero que tenemos que entender con relación a este asunto es que Dios se preocupa con los niños. En Lucas 18:16 podemos leer: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Aquí podremos ver dos cosas muy importantes. La primera es que Jesús hace un llamado a los niños. Y la segunda parte es que el reino de Dios está apto para recibir a los niños. O sea que ellos estarán ahí también. También en Salmo 103:13 podemos leer: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. La palabra de Dios es clara, y así como un padre tiene esa preocupación enorme por un niño, por su hijo, también Dios tiene esa preocupación por estos padres y por estos niños. Pero la pregunta está todavía por responder. ¿Se salvarán los niños? ¿Podrán ser salvos estos niños? En Jeremías capítulo 31, los versículos 15 al 17, dice lo siguiente: Así ha dicho Jehová: Voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así ha dicho Jehová: Reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su
propia tierra. Muy interesante este versículo de Jeremías, porque es claro, nos dice que Raquel estaba llorando, pero que ella volvería a ver sus hijos que habían muerto. Así que tenemos la seguridad en la palabra de Dios que habrán niños que van a ser resucitados. En Isaías capítulo 49, versículo 25, podemos leer también, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Una vez más tenemos la promesa de Dios que los niños, que los hijos van a ser redimidos, van a ser salvados por nuestro Padre Celestial. Pero entonces, ¿cómo podrán ser salvos estos niños? Si hay niños en el cielo, es porque ellos serán que ser salvados. Porque incluso los bebés o los niños muy chicos son pecadores. Como leímos en el inicio, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, si no tienen un pleno entendimiento del plan de salvación, ¿cómo serán salvos? Bueno, la Biblia nos da la respuesta. Cuando leemos Éxodo capítulo 12, podemos ver todo el relato de la Pascua, pero también vemos el ejemplo de la 10ª plaga que se iba a abatir sobre el Egipto. Y entonces Dios había dicho a los padres de Israel, a todos ellos, que para que sus primogénitos no murieran, entonces tenían que pasar la sangre de un cordero en los umbrales de la puerta. Entonces los padres así lo hicieron. Y esta fe, esta confianza en el Señor hizo con que sus hijos se salvaran. Fue esta fe que hizo con que todos estos niños, algunos podrían ser bebés, otros niños muy chicos, otros niños un poquito mayores, pero fue agarrada esta fe que el ángel no iba a pasar en su puerta, que estos niños fueron salvados. Y así como en esa ocasión en que los niños se salvaron por la fe de los padres, también de la misma manera podríamos asumir que hoy los niños podrán ser salvados por la fe, por la entrega y por la confianza de sus padres. Pero hay otra pregunta. Si entre los padres, solamente uno de ellos es creyente, ¿cómo se podrá resolver esta situación? Si los dos son creyentes, muy bien, el niño es salvo. Pero ¿y si solamente uno de ellos es creyente? ¿Podrá ser un bebé salvado? Bueno, vamos a leer 1 Corintios 7:14. Y en ese texto podemos leer: porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Muy interesante este texto, ¿no? Porque aquí nos dice claramente que los niños pasan a ser santos incluso cuando hay únicamente una persona en la pareja que es fiel, que es creyente al Señor. Así que, aunque solamente una persona en un matrimonio, el padre o la madre, sea fiel al Señor, esa su fe podrá ser lo suficiente para que su niño chiquito, que posiblemente ha muerto según alguna desgracia, podrá alcanzar la salvación. Pero ¿y qué pasa con los niños que no llegaron a nacer? ¿Será que esos niños podrán ser salvos también? ¿Será que ellos podrán alcanzar la salvación? Bueno, queridos hermanos y queridas hermanas, el amor de Dios se extiende a todos los niños, incluso aquellos que no llegaron a nacer. Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos dice: antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Que claro, Dios nos dice que antes que Jeremías había sido formado, ya Dios lo había conocido. Ya Dios lo había consagrado en el vientre de su madre. Vemos una clara preocupación de Dios por los niños cuando todavía están formando en el vientre de la madre. También en Salmos capítulo 139, versículos 13 y 14, podemos leer:
porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Aquí David da gracias al Señor de la manera que ha sido formado. Y se ve claramente essa preocupação de Deus por formar um pequeno ninho em el ventre de uma madre. E David está agradecido ao Senhor por esta entrega, por este cuidado por ele, quando aún era um pequeno feto em la pancita de sua madre. Assim que Deus tem compaixão por todos os padres que perderam hijos, independentemente da etapa en la que haya ocurrido, ya que conoció muy bien el dolor de la pérdida cuando entregó a su hijo en la cruz. Pero este hijo ha resucitado. En Apocalipsis 1:18, él nos dice: estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte. El Señor tiene las llaves de la muerte. Nos basta depositar nuestra confianza en Él para que pasemos de la muerte a la vida. Y además, el mismo Dios que se alegró cuando su Hijo resucitó, ciertamente se alegrará en resucitar sus otros hijos, independientemente de la tierna edad o la etapa de sus vidas. En el inicio leemos el texto de 1 Corintios 15:22 y me gustaría terminar con ese texto porque en el inicio leemos solamente la primera parte que decía: en Adán todos mueren, pero la parte final nos dice: también en Cristo todos serán vivificados. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, todos podrán alcanzar esta vivificación, tanto los padres como los hijos. Todo depende de tu fe en Dios y de su gracia redentora. Pero una cosa es cierta: si en el antiguo Egipto, cuando hubo esa 10ª plaga, los niños alcanzaron la salvación por la fe de sus padres, hoy día no será diferente. Que Dios te bendiga. Amén.